Dios les bendiga a todos los que nos están viendo y escuchando a través de YouTube. Quisiera hoy rápidamente compartir con ustedes algo bien rapidito. No os dejaré huérfanos. Estas son palabras que usa la unicidad mucho para decir de que Jesús es el Padre Celestial. Sin embargo, queremos hoy a través de la Biblia ver realmente para quiénes vino a ser Padre Jesús, ya que Isaías 9:6 dice, y será llamado, o vendrá a ser, ¿sí? Padre eterno. Entonces, esta promesa se le vino a dar a Israel. Y quiero que leamos aquí rápidamente unos textos que van a clarificar de la misma boca del mismo Jesús, de las mismas palabras del mismo Jesús. Él mismo está declarando para quién vino a ser el Padre. Entonces, en Marcos 7:27, tenemos ahí a Jesús diciendo, pero Jesús les dijo, dejad primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos. ¿Quiénes son esos hijos? Y echárselo a los perrillos. Y estas palabras fueron dichas por el Señor en referencia a la mujer sirofenicia, quien vino a pedirle ayuda por su hija que era atormentada por un malo espíritu. Entonces Jesús claramente les dijo ahí de que él no la iba a atender porque su administración que él trajo, él vino a atender, él vino a apacentar a Israel. Entonces dice en contestación Jesús, después de que le piden ayuda, Jesús dijo, deja primero que se sacien los hijos. ¿A quiénes consideraba Jesús esos hijos? Dice, porque no está bien tomar el pan de los hijos. Otra vez, él está hablando de unos hijos a los cuales él consideraba hijos. ¿Y quiénes son? Porque a los demás él dice, no es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Entonces, en Mateo 15:24 nos aclara más este asunto. Ahí dice Mateo 15:24, y respondió Jesús y dijo, fíjese bien, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Esta es la aclaración de Isaías 9:6, que Jesús no era el Padre Celestial que venía a nacer como hijo, sino está hablando de la promesa de que el niño, el hijo que está por nacer, vendrá a ser padre de la nación de Israel, de los judíos, porque él venía a apacentarlos a ellos, a ministrarlos a ellos. Entonces, por esto mismo es de que Isaías 9:6 dice que el niño, el hijo, será padre eterno, padre para siempre sobre de Israel. ¿Por qué? Porque dice en Lucas que el Señor o el Padre le dará el trono de su padre David, en donde él se sentará para siempre. Esto está en Lucas 1:32 y 33. Mire lo que dice. Dice, este será grande, hablando del niño, del hijo de Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Oiga bien, el trono de David que gobierna sobre los judíos. Y el 33 lo hace más claro y dice, y reinará sobre la casa de Israel. O en otras versiones dice sobre la casa de Jacob. Y reinará sobre la casa de Israel eternamente, y su reino no tendrá fin. Por eso es que Jesús vino a ser padre de los judíos,
en la misma calidad de los demás padres o patriarcas que tenía Israel. Israel tenía muchos padres. Entonces Jesucristo, en su forma de humano, ahora vendría a ser de esa misma línea de patriarcas, de padres, como dice Romanos 9:5 en la versión antigua, dice que Jesucristo viene a ser padre de la misma línea de padres de Israel. Entonces, esto está bien claro. Y sí, claro, Isaías 9:6 sigue diciendo Dios fuerte. ¿Y cómo podemos explicar esto? Bueno, si usted lee en Hebreos 1:8, usted se dará cuenta de que ahí el Padre se refiere al Hijo como Dios. Y del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Entonces, mis queridos oyentes, yo les estoy trayendo estas aclaraciones 100% bíblicas para que ustedes puedan entender que la Biblia está en un orden y tiene su orden. La Biblia misma nos da las respuestas a los mismos textos. No hay necesidad de especular o formar teorías para formular y sostener creencias a las cuales estamos agarrados y no las queremos soltar, porque quizás usted ha estado ahí por años y usted con todo su corazón está ahí creyendo una cosa, pero cuando la luz le alumbra, ¿sí? Y le clarifica que la doctrina de la cual usted cree o a la cual está sirviendo no es así como dice la Biblia. Entonces la Biblia nos está aclarando muy claramente a qué se refiere Isaías 9:6. El mismo Jesús lo está diciendo, ¿sí? A quienes les dijo, no os dejaré huérfanos. O sea, a quienes considera Jesús hijos, ¿sí? ¿Quiénes son esos hijos de los cuales está hablando aquí la Biblia, donde él está muy claramente diciendo que no es bueno tomar el pan de los hijos y echárselos a los perrillos? Los perrillos son la demás raza que no es judía. Y claramente Jesús está diciendo que él no fue enviado, sino solamente fue enviado para los de la casa de Israel. ¿Qué más queremos? ¿Qué más pedimos? ¿Sí? Entonces, mis queridos amigos y hermanos en Cristo, no se dejen engañar, no se dejen llevar por explicaciones fuera de la Biblia. Jesucristo dice que vendría a ser padre de Israel, padre de los judíos, en la misma línea de los padres que ha tenido Israel, como los patriarcas. Y si usted me permite, aquí lo vamos a ver rápidamente en la versión antigua de la Reina Valera, donde bien claro está diciendo de que Jesús viene a ser de la misma línea de los padres. Y ahí lo vamos a ver claramente que lo dice así. Dice así en Romanos 9:5 en la versión antigua Reina Valera. Dice, cuyos son los padres. Note ahí, que ahí está mencionando a los patriarcas de Israel. Dice, cuyos son los padres, de los cuales es Cristo. Cristo, Jesús, viene en esa misma línea de los que vinieron y fueron enviados a apacentar a Israel, a ministrar a Israel, a guiar a Israel. Entonces Jesús en Isaías 9:5 está haciendo una declaración que él vendrá a ser de esa misma línea de los padres. Y está haciendo otra cosa bien clara cuando dice que será eterno.
Padre eterno, está siendo claro, como dice Lucas 1, 32 y 33, de que este es el último de los padres o de los patriarcas que tendrá Israel, porque él se sentará en el trono de su padre David, donde reinará eternamente y para siempre, y su reino no tendrá fin. Por eso es Padre eterno de los judíos, el último de la línea de los padres de Israel. Esta es la explicación bien clara, mis queridos amigos y hermanos, de la Biblia sobre el tema de Isaías 9:6. No tenemos que especular más. Por eso es que en ninguna parte de el Nuevo Testamento usted va a encontrar que los apóstoles alguna vez se hayan referido a Jesús como el Padre. Nunca le llamaron Padre mío o Padre nuestro, jamás. Siempre se refirieron a Jesús y al Padre como a Dios, llamándole Padre de nuestro Señor Jesucristo. Busque ahí en la búsqueda de las Biblias digitales, ponga ahí Padre Jesús o Jesús el Padre, y mire lo que le da una línea de textos donde la Biblia solamente donde menciona al Padre y a Jesús, menciona al Padre como Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús no es el Padre Celestial, sino que Jesús vino a ser Padre de la misma línea de padres o patriarcas que tuvo Israel, y solamente para Israel y para nadie más. Entonces, mantengan esto en mente. Mantengan esto en mente, porque esto los va a llevar hacia la verdad de quién es Jesús. Tengan en mente Marcos 7:27. Tengan en mente Mateo 15:24. Y por último, tengan en mente Lucas 1:32 al 33. Y Hebreos 1:8, que explica por qué es Dios, Dios poderoso, ¿sí? O Dios fuerte. Entonces, Dios les bendiga, y espero que esta corta explicación les ayude a clarificar el significado y la verdadera interpretación de Isaías 9:6. Y podemos verlo también en Hebreos 2:13. Ahí Jesucristo dice: los hijos que Dios me dio. ¿Quiénes son esos hijos? Israel, los judíos, a quienes fue enviado él. Y en Juan 17:6 podemos ver ahí Jesucristo recibiendo esos hijos que el Padre le entregó a él. Así que Dios les bendiga y les guarde.